Hola, vamos a acabar esta serie de vídeos sobre la polirritmia de 3 contra 2 con un caso que, aunque no es diferente a los ya estudiados, de hecho lo hemos trabajado explícitamente al final del primer vídeo, nos da pie a utilizar otra estrategia a la hora de abordar el estudio de una polirritmia. Imaginemos que estamos tocando solo con una mano una melodía en 2x4 con negras, corcheas, en general ritmos sencillos para un pulso de negras. Y de repente nos aparece un tresillo de negras. Vale, podemos proceder como en el primer vídeo o directamente ya como en el segundo, pensar en subdividir la primera negra de tresillo en 3 como un tresillo de corcheas, tomar 2 y resultar el ritmo tat-tequeti que ya conocemos. Lo vamos a ver. Voy a tocar con la mano izquierda para poder así marcar el pulso de negras con la derecha. Etcétera. Bien, cuando he llegado al tresillo de negras, al compás que tiene el tresillo de negras, lo que he hecho es hacerlo dos veces. La primera lo he hecho subdividiendo esas negras en corcheas para hacer tresillos de corcheas y luego agruparlas, lo que he comentado y lo que explicábamos en el primer y segundo vídeos. Vale. Pero a veces es más sencillo utilizar otra estrategia. En lugar de pensar en subdivisiones del pulso que llevamos, negras en nuestro caso, podemos cambiar el pulso a otro en el que el ritmo o ritmos que nos aparecen, aquí el tresillo de negras, sean más sencillos de medir. En nuestro ejemplo, en el compás anterior al que contiene el tresillo de negras, o antes si queremos, podemos pasar de medir en negras a medir en blancas. Así, cuando lleguemos al compás de tresillo de negras, se tratará de un simple tresillo de 3 contra 1, 3 negras contra una blanca, que resulta trivial. Vamos a ello. ¿De acuerdo? Cuando ya me ha interesado, al haber hecho ya el tresillo de negras dentro de un pulso de blancas, he vuelto a mi pulso de negras original. Bueno, pues esta estrategia, la de cambiar el pulso, puede facilitar la interpretación de muchos ritmos sin necesidad de subdividir, sin necesidad de hacer todo el proceso que hemos visto en los vídeos anteriores. Bueno, pues así, por resumir todo lo que hemos visto en los 3 vídeos, ante un problema de polirritmias a 2 voces podemos adoptar 2 estrategias. La primera, mantenemos el pulso que llevamos, lo subdividimos de tal forma que se vea entonces claro dónde entra exactamente cada nota, cómo encaja cada ritmo. Y bien, en este caso habría que ver si nos interesa dar prioridad a alguno de los 2 ritmos, porque ha entrado antes, ya estamos pensando en él, o porque nos resulte más sencillo. Es lo que hemos visto explícitamente en el segundo vídeo. Segunda estrategia, la que acabamos de ver, modificar el pulso que llevamos. Modificarlo en el sentido de alterar, por amplificación o por contracción, la regla de medir el tiempo, por así decirlo, de tal manera que con la nueva unidad de medida de tiempo los ritmos sean más sencillos de seguir. Y aquí, en este último caso, lo hemos visto en el sencillo ejemplo de pasar de negras a blancas. Pero podría haber sido un cambio más complicado, cambios que necesitarían entrenamiento previo. Y en este sentido, ¿qué decir? Pues que los percusionistas pueden ser un ejemplo a seguir en ese tipo de trabajo y podríamos entrar ahí ya en asuntos como equivalencias de tempo, de pulso, modulaciones rítmicas y demás, que son muy útiles en el estudio de obras de música, pues sobre todo contemporánea. Y nada, con esto sí que acabamos de verdad y ya trabajaremos en vídeos sucesivos pues polirritmias más complicadas, pero básicamente una vez que hemos visto el método para entenderlas en el primer vídeo y los diversos modos de abordaje en el segundo y tercer vídeos, yo creo que lo más difícil está ya hecho. Venga, pues nada más, gracias.